es algo que hemos estado viniendo leyendo en nuestra dinámica de lectura. En estos días estuvimos leyendo el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. Y bueno, a eso me quiero referir en este día. Es a partir del párrafo 15 al 24. La versión que estoy leyendo es la Reina Valera contemporánea, a lo mejor es un poquito distinta a la que podamos proyectar. Pero entonces dice aquí, parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: pues he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro más dijo: acabo de casarme y por tanto pues no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Y bueno, pues aquí tenemos un relato que yo creo que todos nos podemos identificar con él. Empieza diciéndonos: oyendo esto, uno de los que estaban sentados. Oyendo esto, empieza estos párrafos y la pregunta sería: ¿oyendo qué? Bueno, pues de antes, a partir del verso 14, podemos leer en ese mismo capítulo lo que estaba oyendo aquel hombre. Y dice el verso 14: en cierta ocasión Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Ya sabemos que estas gentes eran las que tenían, pues ahora sí que el gobierno, tenían la personalidad, autoridad en el pueblo judío, y entonces era una gente muy importante. No sé, tal vez comparado con un diputado, con un senador, no sé a qué equivaldría la posición de este hombre. Dice: delante de Jesús estaba un hombre enfermo de hidropesía, y Jesús le preguntó a los intérpretes de la ley y a los fariseos: ¿está permitido sanar en el día de reposo? Pero ellos no respondieron. Entonces Jesús tomó al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. O sea, sin trámites, sin mayores aspavientos. Había una necesidad. Todavía el Señor les da lugar a aquellos que estaban en autoridad sobre el pueblo. Dice: ¿se vale? Como no dijeron nada, dijeron: bueno, a ver, vente, manito. Lo sana y lo despide. Luego se dirigió a ellos y les dijo: ¿quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea en día de reposo? Y nadie podía responderle. Luego el párrafo 7 dice: cuando Jesús vio que los invitados a la mesa escogían los mejores lugares, les contó una parábola. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú. Y cuando venga el anfitrión te diga: dale tu lugar a este otro, porque entonces con toda vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga: amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de otros invitados a la mesa, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
También le dijo a su anfitrión: cuando ofrezcas una comida u otra cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes y vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes así compensado. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres y a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Serás dichoso, porque aunque ellos no te pueden devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Entonces, bueno, pues aquí nos está dando un panorama muy claro de lo que consiste el reino de los cielos. Cielos que no consiste en influencias, no consiste en apariencias, no consiste en religiosidad. En lo que consiste es en una verdadera comunión con Dios, dejando que el amor de Dios fluya a través de nuestra vida para cualquier persona. A veces nosotros tratamos de quedar bien con la gente y muchas veces, aún en el medio cristiano, podemos ver que hay gentes que se portan de determinada manera con algunas gentes y de determinada manera con otras. A unos les tienen muchas consideraciones y muchos apapachos, mucha consideración, y a los otros los puede tratar de una manera muy ligera y a veces hasta despectiva, ¿no? Entonces, aquí Dios nos está enseñando que las cosas en el reino de los cielos son diferentes, muchas veces a aquello que hemos visto. Dice el hombre con el que está hablando Jesús, luego de preguntarle, o cuando dice lo que estaba oyendo, dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y bueno, pues yo creo que aficionados al pan, pues sabemos muchos. Y no estoy hablando de política. Aficionados al pan, qué rico es el pan. O sea, a mí en lo personal me gusta mucho, aunque yo sé que debo de racionarlo más todavía. Pero Jesús nos enseña en su palabra, en Juan capítulo 6, a partir del párrafo 32 al 35, el Señor nos enseña algo muy importante con respecto del pan. Dice así: Jesús les dijo: de cierto les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Entonces, aquí hay un hombre que está reflexionando, que está diciendo: bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Y bueno, pues el Señor le está dando la razón. Le está diciendo que realmente es algo que está diciendo de una manera certera. Y entonces Jesús, acá en el Evangelio de San Juan, se está identificando y está diciendo: no fue Moisés el que le dio pan al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dice: es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios, dice el párrafo 33, dice: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos que el mundo busca? ¿Qué es el afán del mundo? El afán del mundo, pues, es la riqueza, la comodidad, a veces el poder, la autoridad. Eso es lo que el mundo está buscando, pero Dios sabe que solo hay un alimento, solamente hay algo que le hace falta a este mundo, y que es precisamente el pan del cielo. Dice: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, si nosotros vemos y tenemos oportunidad de escuchar que hay una búsqueda incesante por hidrocarburos, por pues no sé, cualquier otro bien que pueda ser extraído de la naturaleza, a pesar de todo eso, si el mundo no tiene el pan que Dios da, pues entonces pues va a ser una situación de pérdida generalizada. El mundo se trata de sostener con sus recursos, se trata de rascar, pudiéramos decirlo así, con sus propias uñas, pero el mundo necesita a Dios. Y Dios ya proveyó el alimento que puede satisfacer la necesidad del mundo. Y bueno, nosotros, cuando tenemos una comunión con Dios, tenemos esa oportunidad de mostrarles a otros en dónde está la verdadera riqueza de esta vida, la verdadera riqueza, el verdadero alimento, la verdadera fuente
de vida para cada uno de nosotros está solamente en Cristo. Le dijeron, Señor, verso 34 de Juan 6, dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces ahí tenemos nosotros una respuesta y una solución para el mundo. No se queja el mundo de que hay hambre en el mundo. No se queja el mundo de que hay pobreza, no se queja el mundo de que hay una serie de limitaciones y carencias a nivel global. Ok, pues entonces el Señor nos dice, pues este es la solución, este es el pan de vida. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces hay veces que la gente piensa, tú que estás predicando el Evangelio, deberías de darle 5 pesos, 10 pesos a la persona que tiene hambre. Pero ciertamente esa persona que tiene hambre le das los 10 pesos y en cuestión de un par de horas ya no tiene nada. Y entonces vuelve a su necesidad, vuelve a su condición de necesidad. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo, el que a mí viene. Y ahí implica que nosotros tengamos la voluntad de ir a Él. Ahora, todo esto tiene que ver con aquello que leímos en un principio de aquellos invitados. El que a mí viene, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de venir al Señor. ¿Cómo venimos al Señor? Podemos venir de muchas formas. Lo importante es que vengamos con un corazón dispuesto. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de tener una reunión aquí. Digo, gracias a Dios que podemos disfrutar de este espacio, que tenemos la oportunidad de, pues tiene luz, tiene baños, tiene todo. Podemos venir y estar en una condición favorable, escuchando la palabra de Dios. Pero no solamente asistiendo a un grupo, puede ser de 2 o 3, como dice el Señor, qué bueno que Él no puso tamaño de la congregación, dice donde hay 2 o 3, dice ahí estoy yo, entonces nosotros, así como de panzazo, pero aquí estamos, ¿no? Delante del Señor. Al Señor no le impresiona si te reúnes con 10 o te reúnes con 1000 o te reúnes con 10,000. Nosotros estuvimos una vez de visita allá en Colombia en una congregación donde en ese tiempo se reunían 25,000 gentes. Impresionante, o sea, un ambiente verdaderamente espectacular. Pero Dios no se basa o Dios no se presenta solamente en aquellos lugares donde hay una gran cantidad de personas. De hecho, lo que Dios busca es que nosotros en lo individual le busquemos a Él. Y por eso no dice los que vienen a mí, dice el que viene a mí. Hablando de ti, de tu persona. A veces decimos, es que pues yo quiero ir, yo quiero estar en la presencia de Dios, pero pues ¿con quién? ¿Quién me quiere acompañar? Y sabes una cosa, delante de Dios lo que vale es tu disposición, tu iniciativa. O sea, si no hay quien te acompañe, no te preocupes. O sea, tú busca la presencia de Dios y el Señor se va a revelar a tu vida y el Señor te va a mostrar la mejor manera de disfrutar y aprovechar la vida que Él te ha dado. Porque dice aquí, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Imagínate qué triste sería que por acercarnos al Señor, pues ahora todos estuviéramos a dieta, ¿no? Dieta forzosa. Es que tú que crees en Cristo no puedes comer. Claro que podemos comer, claro que podemos disfrutar, aunque hay momentos y hay circunstancias en donde ciertamente la persecución por la fe puede provocar hambrunas, puede provocar la muerte de una persona cuando se le encierra y se le priva de sus derechos fundamentales. Pero lo que estamos nosotros hablando es la oportunidad que tenemos de alimentarnos de ese pan de vida. Y ese pan de vida está disponible para nosotros, como dicen, 24/7. Los 365 días del año. No necesitamos esperarnos una fecha especial. Podemos venir a la presencia de Dios y alimentarnos. Si lo hacemos con otros creyentes, qué bueno. Se arma una bonita convivencia. Pero básicamente necesitamos nosotros entender que el alimento para nuestra vida es en privado, 1 a 1 con el Señor. Y ahí Dios nos va a fortalecer y nos va a dar esa oportunidad de crecer, no solamente en lo físico, sino
sino en lo espiritual, que es lo que importa realmente. Entonces dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más adelante, en el Evangelio de San Juan también, en los párrafos 47 al 52 de ese capítulo que estamos viendo, dice así: de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes, hablando del pueblo de Israel, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió o que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Entonces, aquí nosotros, acabamos de pasar por toda la celebración de muertos y todo eso, que es una tradición muy apegada, muy arraigada en nuestra nación. Y bueno, aquí tenemos una clave que nos ayuda a ver que realmente no es para tanto celebrar la muerte. En realidad, la gente que celebra la muerte es porque no conoce al Señor, porque no tiene una verdadera comunión con Dios. A lo mejor tienen religión, pero la religión no da el fundamento, la religión no da la convicción de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces aquí dice, los padres de ustedes comieron el maná del desierto y murieron. O sea, toda la gente que hace sus ofrendas de muertos se muere. O sea, ¿cuándo hemos visto que viene el muerto y se come el mole o se come el arroz y todas esas cosas? O sea, son costumbres que realmente no tienen una lógica. Se basan en cierta tradición, pero dice, este es el pan, el verso 50, que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Entonces, si nosotros somos de la gente que venimos al Señor, que nos alimentamos de este pan de vida, entonces tenemos la garantía, tenemos la promesa del Señor que no vamos a morir. Y no se trata de que no te mueras físicamente, sino se trata de que no moriremos eternamente. Y eso es mucho mejor, porque físicamente a lo mejor con el paso de los años el cuerpo se puede ir deteriorando, a veces ni siquiera es necesario que pasen años. Hay personas jovencitas que de repente les da el achuchón y hasta aquí nada más. Y el asunto es que nosotros podemos tener esa seguridad que venimos al Señor, nos alimentamos, nos fortalece y nos da una vida que vale la pena vivir. Y por eso este comentario, aquello que estaba diciendo ese señor con el que platicaba Jesucristo, y le dijo, bienaventurado el que coma pan del reino, en el reino de Dios. Pues sí, claro que sí, bienaventurado, claro que sí, el reino de los cielos se ha acercado, declaró Jesucristo. Entonces, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre. Esto estoy en el verso 51. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y pues evidentemente aquí el Señor estaba hablando de nuestra comunión con Él a nivel espiritual, pero estaba haciendo referencia también a aquella celebración en donde convocó a los discípulos para acompañarlo en esa última cena y en donde nos mandó recordar su sacrificio y nos mandó comer el pan y el vino en memoria de Él. Dice entonces el verso 52, los judíos discutían entre ellos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y muchas veces encontramos en la Escritura esta situación. Jesús habla espiritualmente y la gente entiende naturalmente. Aquí ellos ya se estaban imaginando una escena de antropofagia, ya se estaban imaginando con su huesito acá arriba, listos para meter en una olla al que se iban a almorzar. No estaba hablando de eso el Señor, estaba hablando a nivel espiritual. Ahora, vamos a continuar con el Evangelio de San Lucas que empezamos leyendo. Ahí en el párrafo 16 dice, entonces Jesús le dijo a aquel hombre con el que estaba platicando, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Y en esto podemos nosotros identificar que el anfitrión es Dios mismo. Dios nos está llamando, Dios está atrayéndonos. Él quiere que estemos cerca de Él. Y no de una manera contemplativa,
porque hubo quienes pensaron que así era el asunto con Dios. Entonces, pues ¿sabes qué? Me voy a un monasterio, me voy allá, en algún lugar, en algún rincón, por algún lado, así para poder estar en comunión con Dios. Pero el asunto con Dios no es así. El asunto con Dios es que Él quiere que vivamos cerca de Él y que vivamos nuestra vida cerca de Él. Que no nos apartemos, que no nos aislemos de los demás. Dios no quiere ser la causa de división entre las gentes, aunque bien nos anuncia el Señor que por causa de su nombre habrá división en las familias. Y así pasa. De repente, pues cuando conoces al Señor, le predicas a tu familiar y resulta que tu familiar no quiere saber nada de Dios. Y entonces empieza a haber un cierto distanciamiento entre el que cree y su familia. Desgraciadamente así pasa, aunque evidentemente con el tiempo puede llegarse a solucionar. Entonces, el anfitrión es Dios, la gran cena es la salvación. O sea, Dios quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento y que podamos nosotros recibir la vida y la salvación que está en Cristo. Los muchos a los que se refiere esta parábola, dice, es cada persona sobre esta tierra. Los muchos, cada persona. Dios quiere que todos conozcamos su amor. Dios quiere que todos conozcamos su palabra. Dios quiere que todos vivamos de acuerdo a ella. Recientemente vimos Tere y yo una serie de unos turcos en donde los personajes y toda la historia se basa en gente de cultura musulmana. Y es impresionante ver cómo, por lo menos así lo presentan en esa serie, todo el tiempo la gente está considerando a Dios. Tristemente no es el Dios que nosotros conocemos, el Dios de la Biblia. Es otro Dios que a lo mejor ellos consideran que es el mismo, pero que en realidad no lo es. Pero todo el tiempo ellos están considerando a Dios, todo el tiempo le están dando lugar a Dios. Todo lo que ellos anhelan, esperan, proponen, planean, todo tiene que ver con Dios y en todo está Dios metido. Entonces es una cultura que al ver, en este caso, un programa de televisión con todo eso, pues a lo mejor la gente dice, ay, pues qué lindos, están buscando a Dios, qué bonita cultura, ¿no? Y a lo mejor habrá quienes hasta se conviertan al Islam después de ver esa serie, ¿no? Porque todo es muy bonito, todo es muy apegado a Dios, pero les puede pasar y se pueden llevar un desencanto, como me pasó a mí con el famoso My Sweet Lord de George Harrison, ¿no? Que cuando sacó la canción, yo feliz de la vida, cantando Oh my Lord, y resulta que al final de la cuenta, resulta que decía toda la gloria para Sri Krishna. O sea, y yo cantando My Sweet Lord, y no estaba yo cantándole al Señor, a mi Dios. En ese tiempo no conocía yo a Cristo, pero yo me imaginaba que era para el Dios que yo conocía, y resultó que no. Resultó que había otra deidad. Entonces, Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de Él. Digo, lo hemos oído muchas veces, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, el asunto con Dios tiene, así lo he presentado en algunas ocasiones, el planeta Tierra tiene un ejecutivo de cuenta. Se llama Jesucristo. Todo lo que queramos con Dios tiene que ser a través de Jesucristo. Todo lo que Dios quiera darnos es a través de Jesucristo. Entonces, si nosotros podemos llegar a ese punto en el que entendemos el anhelo de Dios de tener comunión con nosotros, entonces yo creo que pues vamos a ir aprendiendo la mejor manera de estar con Él y disfrutar con Él todo aquello que Él quiere darnos. En el momento indicado envió a su siervo, dice este relato de Lucas 14. Dice, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Y bueno, en el momento adecuado envió a su siervo. En este caso,
es Jesucristo, el enviado. Hebreos 1, a partir del párrafo primero, nos dice así: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, bueno, a lo mejor me gustaría que les fascine, les llene tanto leer esto como me llena a mí el poderlo leer. Dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Y bueno, aquí dice en estos últimos días o en estos días finales, y bueno, pues consideremos que esto ya lleva dicho más de 2000 años. Estos días finales, y ya estamos en los días finales. ¿Cuánto tiempo, no? Pues nos pasa algo así como pasa con esta época, ¿no? O sea, después del Halloween empiezan los preparativos de Navidad. Y la sociedad entera empieza a ocuparse ya de aquello que va a hacer en sus rutinas familiares, en sus costumbres. Oye, ¿y dónde va a ser la cena? De hecho, ahorita nosotros estamos planeando la cena de Navidad con los hermanos de Tere y ya estamos viendo quiénes vienen, unos de Puebla, unos de Querétaro, y así estamos organizando, planeando el asunto. Pues este tiempo, el tiempo final, pues tiene cocinándose todos estos 2000 años. Entonces la gente cuando dice, no, pues si esto fue escrito hace 2000 años, pues entonces yo creo que todavía se puede tardar. ¿Y si no? ¿Y si no? Aquí el asunto es que hubo una invitación para muchos. Y vino el siervo de Dios, en este caso Dios mismo, vino a esta tierra a hacer la convocatoria, ¿no? Vino a demostrarnos los principios del reino de los cielos. Y entonces el asunto está en que nosotros podemos tener esa bendita oportunidad de vivir para Dios todos los días. Y saber que el tiempo está próximo, que el tiempo se está cumpliendo. La naturaleza está dando de gritos por todos lados. Todo está cambiando. Yo escucho en mi casa aves que antes oía yo solo en Cuernavaca. O sea, está habiendo un cambio radical. Se están derritiendo los glaciares. Bueno, es una pachanga lo que está pasando. Ahora, si nosotros pensamos solamente desde el punto de vista natural, bueno, pues vamos a ver cómo podemos contener todos esos cambios climáticos, todas esas situaciones. Y nos ocupamos solamente de eso, pues entonces pues nos vamos a perder, nos vamos a extraviar, porque lo verdaderamente importante es saber que el tiempo de Dios para esta tierra se está cumpliendo. Ahora tampoco me voy a poner allá afuera con una pancarta adelante y atrás que diga el mundo se va a acabar, ¿no? Aunque es verdad, el mundo se va a acabar. Pero de lo que se trata es de que nosotros podamos entender, Dios nos quiere cerquita, aquí cerquita, lo más próximos posible, porque de eso va a depender nuestra calidad de vida. Si nos alejamos tantito, entonces hay muchas oportunidades para que el enemigo nos engañe, nos distraiga y aún nos quite la vida. Por eso es tan importante, ante la invitación que el Señor nos hace, que podamos nosotros estar cerca de Él. Vengan, que ya está todo preparado, dijo aquel anunciando la cena. Todo está preparado. Y bueno, pues en Mateo 11:25 el Señor nos dice, en ese momento Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a
los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y es que muchas veces los principios del reino de los cielos, la gente muy preparada los desdeña, los desprecia. Y a veces predica uno el evangelio, platica uno con alguien que tiene alguna formación académica, y entonces dice, pero pues eso está bien para el pueblo, pero pues acá hay conocimientos, hay base, hay sustancia. Pero por más preparados que estemos, por más conocimiento que hayamos adquirido al paso de la vida, el único conocimiento que nos va a asegurar la vida eterna es el conocimiento de Cristo. Aunque podamos nosotros hacer muchas cosas para mejorar nuestro ambiente, nuestro mundo, padrísimo, he visto unas cosas impresionantes. El otro día me mandaron uno de esos WhatsApp de unas esculturas impresionantes, cosas lindísimas que se le ocurre a la gente y que hacen, y qué bárbaro, sensacional, pero eso no da salvación, eso no llega a lo profundo de la necesidad del ser humano. Quizás la necesidad estética se pueda satisfacer a través de esas cosas, pero llega un momento en el que todos necesitamos la comunión con Dios, porque es el pan de vida, porque es la provisión de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, continúo leyendo lo que estaba yo ahí en Mateo 11, dice el verso 27, el Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, ¿ya? Nuevamente invitándonos. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Llega un momento, muchas veces en la vida de la gente, que están hartos, que están cansados, que ya realmente han sido tal el esfuerzo y tal la falta de estímulos, que llega un momento en que la gente revienta, la gente renuncia, la gente se avienta al metro, la gente hace muchas cosas cuando llegan a un punto de desesperación y vacío. Entonces aquí el Señor dice, vengan a mí todos ustedes. Dios sigue invitando, está hablando de la cena y dice que invitó a muchos. Pero el Señor sigue llamándonos a ir a Él, a pasar con Él y a estar con Él. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Digo, con estos párrafos, pues era como para quitarle la chamba a todos los psicólogos. O sea, desgraciadamente la gente busca en el psicólogo la paz que solamente el Señor puede darnos. Ahora no digo que no haya psicólogos, qué bueno que haya. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través de la psicología o de las disciplinas del conocimiento y del funcionamiento de nuestra mente. Pero a lo que voy es que la solución absoluta para todas estas cosas está en Cristo. Y entonces, pues, desgraciadamente, muchas veces la gente no lo sabe. Y es nuestra tarea. Aquí ya personalizándonos, es nuestra tarea dar a conocer que la fuente de vida es Cristo. Es nuestra tarea que la gente sepa que Dios quiere que viva cerca de Él. Es nuestra tarea y lo podemos nosotros hacer con nuestro estilo de vida, con nuestras costumbres, con nuestros dichos, con nuestra actitud. De nosotros depende si la gente se acerca o la gente se aleja. ¿Cuántas veces, desgraciadamente, hemos oído, pues no que son cristianos? Y desgraciadamente, por una actitud fallida de la gente que conocemos a nuestro alrededor, muchos se alejan. Porque bueno, desgraciadamente se siguen cometiendo muchos errores, aún desde la posición de alguien que conoce a Dios. Y entonces aquí dice, mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Muchas veces Dios nos invita a estar cerca de Él, pero Dios nos dice que hay necesidad de someternos. Eso de llevar el yugo, hay que someternos. Y a veces eso es lo que no le gusta a la gente. Hay que someternos. Hablas con la gente de dar un paso adelante en el compromiso con Dios y a lo mejor eso les asusta.
La gente no quiere llevar ningún yugo encima porque piensan que son libres. Lo que pasa es que o llevan el yugo de Jesucristo, que es fácil, o llevan el yugo del mundo, que es una esclavitud total. Y eso es lo que la gente no alcanza a comprender. Entonces es necesario que nosotros podamos vivir de una manera tan transparente que la gente sepa que si nosotros llevamos el yugo de Cristo y vivimos contentos y vivimos felices y las cosas nos salen bien, pues entonces que la gente pueda saber que para ellos no va a haber una imposición que los esclavice, sino que puedan saber que nosotros hemos decidido por nuestra propia voluntad someter nuestra vida a la autoridad de Dios. Ese es un cambio muy importante y que la gente no entiende. La gente piensa, yo soy libre, no le tengo que dar cuentas a nadie. Sin embargo, en esa actitud, pues lo único que están diciendo, soy esclavo del Satanás, soy esclavo del enemigo de mi vida y pues por esa razón voy a estar viviendo de acuerdo a su voluntad. Mejor el yugo del Señor, que es fácil y es ligero. Entonces, dice aquí, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y luego volviendo al verso 18, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y dice, ¿comenzaron a qué? A excusarse. He comprado. A este invitado le podríamos llamar el mucho varo, ¿no? El invitado mucho varo. Yo con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi inteligencia financiera para invertir, soy una persona muy ocupada con muchas responsabilidades. Y como soy un buen administrador, tengo que ocuparme de su administración. Eso es más importante que tu cena. Ese se excusó. Luego dijo el verso 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Este invitado lo podemos llamar el menos varo. Sí, porque aquel compró una hacienda completa, este nada más compró 5 yuntas. Bueno, entonces el menos varo, también con su dinero, su esfuerzo, quizás en menor escala que el otro, pero con su pretexto también dijo, mis animales son más importantes que tu cena. Y muchas veces el fútbol es más importante que tu cena. Y muchas veces mi día de campo es más importante que tu cena. Y muchas veces, y así es. Así es. Hace muchos años, en el grupo de jóvenes, vimos ellos le llamaban drama, que es una puesta en escena, de unos muchachos que vinieron de Estados Unidos. Y entonces estaba una jovencita, algo así, jovencita, y recibía la invitación del Señor para venir a tener un tiempo de comunión con Él. Y le decía, sí, Señor, ahorita que haga yo esto, ahorita que haga yo el otro, tengo examen, tengo esto, por aquí, por allá. Bueno, al rato, ya cuando es mamá, y el Señor invitándola a tener tiempo de calidad con Él, y ya siendo mamá, oye, Señor, pero es que la bebé está llorando y tengo que preparar las mamilas y tengo que hacer esto y lo otro. Tiempo después, pues es que los niños, la escuela, las mochilas, todo eso. Tiempo después, pues que tengo que cuidar a mis nietos, tengo que hacer esto por aquí, por allá. Y llega un momento en el que ya la viejita está así toda canclecha y le dice el Señor, ¿tendrás tiempo para estar conmigo? Dice, sí, Señor, tengo tiempo, quiero estar contigo, ¿no? Ya a un paso del sepulcro, ¿no? Y a veces así estamos, excusa y excusa y excusa, y Dios nos llama y nos llama y nos llama, y nosotros excusa y excusa y excusa. Pues qué triste sería que el Señor nos dijera, ok, estás excusado, ¿no? O sea, eso sería muy, muy, muy triste, ¿no? Que el Señor nos excusara. Bueno, entonces no es malo que tengamos prioridades en nuestra vida, o que queramos ser responsables, pero tenemos que establecer prioridades. Y la prioridad número 1 es Dios. Tiene que serlo. De otra manera, pues entonces vamos a seguir viviendo conforme el mundo nos está dictando que debemos de vivir, haciendo lo que el mundo nos sugiere o lo que el mundo nos impone, porque no vamos a tener un criterio propio formado en la presencia de nuestro Dios.
A otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y bueno, ¿qué le decimos a alguien que se acaba de casar? Pues todos entendemos la importancia del evento. Se acaba de casar. Yo le he dicho muchas veces a la gente que la segunda decisión más importante en la vida después de conocer a Cristo es con quién te casas y casarte, ¿no? Es tu segunda decisión más importante, porque con Cristo es para toda la eternidad y con tu esposo o esposa se supone que es para toda la vida, tu vida terrenal. Entonces la segunda más importante. Pero entonces a este que dice acaba de casarme y no tengo tiempo para ir, pues tenemos como una buena respuesta Mateo 19, 29, que dice: cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Entonces llega un momento en el que cualquiera que sea tu pretexto, por importante que sea, no dilates al atender la invitación de Dios para tu vida. No lo dilates. Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y es que, pues en todas estas palabras se cumple aquello que decía el Señor desde la ley, que dice: yo soy un Dios celoso, no comparto mi gloria con nadie. Y entonces, bueno, si queremos nosotros un Dios a modo, pues entonces será un Dios con D minúscula, que no tenga nada de autoridad sobre nuestra vida, que sea como piensa la gente que tiene religión, que piensan que van a convencer a Dios. Estoy platicando ahora con un hombre que tiene muchos problemas en su matrimonio, y entonces le dije: pero tú necesitas, le digo, ¿quieres consejo? Te tienes que comprometer con Dios en serio. No, pues yo me he comprometido con Dios, yo iba a ser cura y aprendí esto y aprendí eso. O sea, y piensa que por esa preparación que tuvo, ya para él es como quien dice un siervo selecto de Dios, ¿no? O sea, no tiene la menor idea, pero quiere ayuda. Y eso es importante, porque el Señor dice: vengan a mí. O sea, soy el pan de vida y vivirán y no morirán. Tenemos nosotros la oportunidad de servir a Dios. Y entonces, bueno, aclarar a esos puntos de aquella gente que piensa que por lo que ha aprendido o lo que ha vivido desde un punto de vista religioso, pues Dios ya está en paz con ellos, ¿no? Bueno. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y bueno, pues ahí nosotros tenemos mucho que aprender, porque a veces preferimos los ricos, preferimos los hábiles, los famosos, los que tienen algo que hayan hecho muy bien, y aquí se está refiriendo a las personas con menos potencial que hay en la tierra. Entonces, la invitación de Dios no solamente es para aquellos que tienen una gran capacidad, sino para aquellos que la tienen totalmente disminuida. El llamado de Dios es igual para todos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Mateo 22, 14. Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos quiere cerca, muy cerca, íntimamente cerca, y que de otra manera nosotros vamos a ser como estos que pusieron pretextos para no venir al encuentro con el Señor. ¿Qué significaba aquella cena? Pues decíamos la salvación, ¿no? Aquello que Dios nos ofrece si es que nosotros tenemos la disposición de aceptar la invitación de Dios. No hay pretexto. A Dios no le podemos decir: es que no se vale. Delante de Dios no hay pretexto. Él es el más importante de la creación entera. Por la voluntad de Dios vivimos, por la voluntad de Dios respiramos, por la voluntad de Dios amanecemos. O sea, ¿quién más importante? ¿Con quién más queremos quedar bien? Si de Él depende nuestra vida misma, nuestra eternidad.
Entonces, estemos dispuestos y no seamos como aquellos pues que presentaron una excusa, seguramente pensaron que era correcto, pero que perdieron la oportunidad de asistir y de estar en comunión, una comunión íntima con nuestro Dios. Bueno, pues yo creo que aquí todos conocemos al Señor de una manera más intensa que mucha otra gente, y le doy gracias a Dios por eso, pero todavía tenemos algo más que hacer, y es aceptar la invitación que el Señor nos hace de manera constante, ¿sí? Qué bueno que podamos reunirnos, qué bueno que podamos comentar entre nosotros la obra de Dios y lo que Dios ha hecho, pero el asunto con Dios es a nivel personal, a nivel íntimo. Ahí es a donde Dios nos quiere. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por poder considerarlo. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias, porque a través de tu palabra tú nos instruyes y nos das oportunidad de comprender el anhelo tan grande, Señor, que tú tienes de cada uno de nosotros. Sabemos que tú nos amas y nos has amado de tal manera, Señor, que viste la necesidad y la necedad que había en nuestro corazón, y tuviste que venir, Señor, dejar tu gloria para venir, Señor, y hacerte semejante a nosotros y aún humillarte, como bien dice tu palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, bendito Dios, por esta demostración de amor, de misericordia que tú has extendido hasta este día para nosotros, para todos aquellos a quienes nosotros amamos. Ayúdanos, bendito Dios, a ser mensajeros fieles, a ser mensajeros útiles de tu grandeza, de tu poder, de tu gloria, con todos aquellos a quienes amamos. No, que no veamos con indiferencia la propia indiferencia de las personas a ti, sino que tengamos nosotros esto en nuestro corazón, ardiendo constantemente, Señor, no queriendo que nadie se pierda, que nuestro anhelo sea como el tuyo, que no quieres que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Te bendecimos y te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad, por darnos este tiempo. Bendecimos la Asociación de Jubilados del Seguro Social, a todas las personas que colaboran en esa asociación, que tienen la propiedad de este lugar. Te damos muchas gracias por todos ellos y te damos gracias también, Señor, porque por alguna razón también tú nos tienes aquí y nos has permitido establecernos para adorarte, para bendecirte y para conocerte cada día más. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos cada familia aquí representada y te damos muchas gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia y por la paz que tú nos has dado en esta tarde. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.